Hola, hoy hablaremos de gestión de nómina y normatividad laboral. Elementos de la nómina. El devengado es el valor total de los ingresos o el dinero total que la empresa paga por el trabajo antes de aplicar cualquier descuento. Esto incluye el salario, que es la cantidad fija estipulada en el contrato. Se define como la remuneración o pago que recibe el trabajador por los servicios prestados. Que hablamos de un salario mínimo, que es la cantidad mínima de dinero que por ley se debe pagar a un trabajador, que garantiza que todos los trabajadores reciban una compensación justa y suficiente para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. La Ley 278 de 1996 y la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales fijan el salario mínimo. Los complementos salariales. Aquí entran lo que son bonos, comisiones, recargos diurnos, nocturnos, dominicales y festivos. El recargo nocturno va de 7 p.m. a 6 a.m. y se paga el 35% sobre el valor de la hora ordinaria. El recargo dominical o festivo es del 90%. Las comisiones, bonos o bonificaciones están sujetas a cumplimiento de metas, rendimientos o ventas y aumentan la base salarial. Las horas extras son el pago por las horas trabajadas fuera de la jornada laboral regular. La hora extra diurna es del 25% sobre el valor de la hora ordinaria y el valor de la hora extra nocturna es del 75%. Los auxilios. Generalmente hablamos de un auxilio de transporte. Se aplica únicamente para quienes devengan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En casos de teletrabajo o trabajo en casa, el auxilio de transporte aplica un auxilio de conectividad digital por el mismo valor. Las deducciones son valores que se restan del total devengado y se descuentan al empleado de su nómina. Tenemos la seguridad social, aportes mensuales para salud y pensión, fondo de solidaridad pensional. El empleado paga el 4% para salud y otro 4% para pensión. La retención de impuestos es el adelanto de impuestos sobre la renta, más conocido como retención en la fuente. Otros descuentos, como son embargos judiciales, libranzas o anticipos que el trabajador haya solicitado como modalidad de crédito. Las apropiaciones son valores que el empleador debe pagar aparte del salario. Se pagan los primeros días del mes siguiente o una vez al año, dependiendo del concepto. Tenemos las prestaciones sociales como cesantías que corresponden a un mes de salario por año trabajado, deben consignarlas al fondo de cesantías del empleado. La prima de servicios, que equivale a un mes de salario por año, se paga la primera mitad a más tardar el 30 de junio y la segunda mitad en los primeros 20 días de diciembre. Tenemos los intereses de cesantías, que son un rendimiento del 12% anual sobre las cesantías acumuladas y se pagan directamente al trabajador a más tardar el 31 de enero. La dotación, que aplica para quien gana hasta 2 salarios mínimos y lleva más de 3 meses en la empresa, esta se debe entregar 3 veces al año. Y las vacaciones, que son 15 días de descanso remunerado por cada año trabajado y solo se pueden compensar económicamente hasta la mitad de las vacaciones por acuerdo mutuo. Los aportes para fiscales son pagos mensuales que se hacen en la caja de compensación del 4%, del 3% para el ICBF, del 2% para el SENA y la empresa debe pagar el 8.5% para salud y el 12% para pensión. El pago de riesgo laboral varía según el nivel de riesgo del trabajo. Esto cubre cualquier posible accidente o problema derivado del trabajo. Tenemos clase 1 o riesgo mínimo. Aquí entran actividades como trabajo de oficina, centros financieros y de educación. Clase 2 o riesgo bajo, procesos de manufactura ligera y comercio al por menor. Clase 3, riesgo medio, procesos industriales y fabricación de alimentos o automotores. Clase 4, riesgo alto, transporte, vigilancia privada y procesos de manufactura pesada. Clase 5, riesgo máximo, trabajos de construcción, minería, explotación petrolera y bomberos. Las provisiones son valores que las empresas deben reservar o guardar mes a mes para cubrir el pago de las prestaciones sociales y vacaciones. Son las cesantías con un 8,33%, los intereses de cesantías con un 12% anual, la prima de servicios con un 8,33% y las vacaciones con un 4,17%. Causales de desvinculación. Sin justa causa, la decisión unilateral del empleador de finalizar el contrato sin que exista una falta grave. Se debe pagar indemnización de la siguiente forma. Si es un contrato a término indefinido y ganan menos de 10 salarios mínimos, se pagan 30 días de salario por el primer año y 20 días por cada año adicional. Si es un contrato donde se ganan 10 salarios o más, se pagan 20 días de salario por el primer año y 15 días por cada año adicional.
Para contrato a término fijo se deben pagar los salarios correspondientes al tiempo que faltaba para cumplir el plazo acordado. Si es un contrato por obra o labor, es el equivalente al pago de los salarios correspondientes al tiempo que se estimaba faltaba para culminar la obra o labor sin que sea inferior a 15 días. Con justa causa es la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador fundamentada en faltas graves o incumplimientos. No está obligado a pagar indemnización. Las causales son engaño, presentar certificados falsos para obtener el empleo, violencia, agresiones físicas o verbales en contra del empleador, compañeros o clientes, violación grave, incumplimiento de obligaciones estipuladas en el Código Sustantivo del Trabajo, el reglamento interno o el contrato, riesgo o daño, actos que pongan en peligro la seguridad o causen daños materiales intencionales, rendimiento deficiente o bajo desempeño continuo, siempre que se haya requerido al trabajador previamente para que lo corrija, revelación de secretos, filtración de información confidencial o comercial de la empresa, procedimiento para que el despido sea legal. Es un trámite obligatorio que garantiza el derecho a la defensa del trabajador. Primero, una citación a descargos en donde se entrega por escrito una citación con fecha, hora y los hechos específicos que se le imputan para que el empleado pueda defenderse. La audiencia permite que el trabajador exponga sus argumentos, se defienda y presente pruebas a su favor. El análisis, la empresa evalúa si las pruebas justifican la terminación del contrato. La notificación es entregar una carta de despido motivada detallando exactamente la causal y los hechos. Obligaciones posteriores a la terminación del contrato. Eso habla de un debido proceso. La liquidación se debe pagar los salarios adeudados, las prestaciones sociales y vacaciones. Hay una indemnización moratoria si no se realiza el pago de la liquidación. La empresa debe pagar un día de salario por cada día de retraso y la empresa está obligada a reportar la novedad de retiro en la seguridad social a través de la planilla PILA. Normatividad laboral. La nómina. Es regulada en conceptos como salario, recargo, horas extra y prestaciones sociales por el Código Sustantivo del Trabajo. En él se estipula el salario en el artículo 123, que dice que el salario no solo es la remuneración ordinaria, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio. Los pagos no salariales están en el artículo 128, que dice que no son salario las sumas que ocasionalmente recibe el trabajador por mera liberalidad del empleador, ni los pagos para desempeñar a cabalidad sus funciones. Los periodos de pago en el artículo 134, donde nos dice que el salario en dinero debe pagarse por periodos iguales y vencidos. Las deducciones prohibidas en el artículo 149, donde dice que el empleador no puede retener, deducir o compensar suma alguna del salario sin orden escrita y firmada por el trabajo o sin un mandamiento judicial. Y las apropiaciones de ley, donde dice que la nómina debe incluir los aportes a la seguridad social y para fiscales, así como la provisión de prestaciones sociales. El Código Sustantivo del Trabajo define las reglas para que un contrato exista y sea legalmente válido. Habla de los elementos esenciales en el artículo 23, que dice para que haya un contrato de trabajo se requieren tres elementos: la actividad personal del trabajador, la continuada subordinación o dependencia y un salario como retribución. Las formas del contrato, que están en los artículos 37 al 39, dice que el contrato puede ser verbal o escrito. La duración del contrato en el artículo 45, que dice que un contrato puede celebrarse por tiempo determinado o por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. La desvinculación. El Código Sustantivo del Trabajo regula detalladamente cómo y bajo qué condiciones se puede romper el vínculo laboral. Terminación por justa causa en el artículo 62 enumera las razones por las cuales el empleador o el trabajador pueden dar por terminado el contrato de manera unilateral sin pagar indemnización. La terminación sin justa causa está en el artículo 64 y dice que si el empleador despide al trabajador sin una de las causas está obligado a pagar una indemnización. Y la indemnización por falta de pago en el artículo 65 nos dice que si a la terminación del contrato el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, debe pagar una sanción. Esos serían todos los temas acerca de gestión de nómina y normatividad laboral. Muchas gracias.